Si tuvieras que elegir entre la lealtad a la corona y la protección de tu propio hijo, ¿qué harías para la princesa Catherine? Esta no fue una pregunta. Fue una guerra silenciosa iniciada por un susurro de la reina Camila, una batalla que reescribió las reglas del poder para siempre. La monarquía, esa maquinaria implacable y centenaria, es un teatro. Un espectáculo de gracia, tradición y un control tan absoluto que roza lo inhumano. Pero como en cualquier gran drama, las verdaderas batallas no se libran en el campo de batalla, sino en los salones dorados, en los pasillos silenciosos y a veces en un susurro envenenado en medio de un jardín. Sé lo que estaréis pensando, que las crisis reales son de amantes secretos de dinero o de escándalos que salpican las portadas de los tabloides, pero esta historia es diferente. Es sobre algo mucho más peligroso, un desafío directo al legado, a la línea de sangre, al destino mismo de un niño. El día había comenzado como cualquier otro evento real, meticulosamente planeado, dolorosamente educado y pulido, hasta un brillo casi cegador. El césped de Clarence House, la residencia londinense del rey, parecía una alfombra de esmeraldas recién cortada. Un cuarteto de cuerda oculto bajo una carpa blanca tejía una melodía suave que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. El aire olía a rosas y a cordial de flor de saúco. Todo era perfecto, demasiado perfecto. El príncipe George, con su americana impecable y su sonrisa tímida, era la personificación del futuro rey. Se movía entre los invitados con una soltura que desmentía su edad, producto de años de entrenamiento invisible. Sabía cómo estar de pie, cómo asentir, cómo sonreír sin revelar demasiado de sí mismo. Se había convertido en un experto en el arte de ser visto sin ser realmente conocido. Pero ninguna lección, ningún protocolo podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. La reina Camila, con su collar de perlas característico y una copa de vino rosado en la mano, se deslizaba entre los grupos con la facilidad de una anfitriona experta. Su sonrisa era una máscara perfectamente ajustada. Se detuvo cerca de George, que se había quedado solo por un instante junto a la fuente del jardín. Nadie le prestó demasiada atención al principio. Parecía una escena entrañable, una abuela charlando con su nieto. Un gesto de cariño, quizás un cumplido sobre sus modales. Pero entonces se inclinó un poco más, su sonrisa no vaciló y le susurró algo al oído. La reacción de George no fue de miedo ni de sorpresa, fue algo mucho más sutil y desgarrador. Sus ojos, que un segundo antes miraban la fuente con curiosidad infantil, se entrecerraron con una confusión profunda. Su mano, que descansaba sobre el borde de piedra, cayó lánguidamente a su costado. Las cámaras no captaron las palabras, los micrófonos estaban demasiado lejos, pero los que estaban cerca sintieron un cambio en el aire, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado el cálido jardín. George parpadeó un par de veces, luego asintió levemente, ese tipo de asentimiento que hacen los niños cuando no entienden algo pero no quieren parecer maleducados. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta, caminó hacia su madre, la princesa Catherine, y se aferró al borde de su vestido. Catherine se inclinó para escuchar su susurro y en ese instante la atmósfera del jardín se fracturó. Su sonrisa no desapareció, pero algo detrás de sus ojos se afiló, se endureció. Lo que había sido una alegre reunión de primavera se cubrió de una tensión invisible pero palpable. Se excusó con delicadeza, llevándose a su hijo detrás de unos setos. Poco después se vio al príncipe William hablando en voz baja con un asistente. Nadie lo sabía todavía, pero la mecha se había encendido. Y en el centro de todo había una sola frase pronunciada por Camila con la ligereza de una broma y el peso de una sentencia: nunca serás rey. El convoy de coches reales se deslizó de vuelta al Palacio de Kensington bajo el resplandor dorado de un sol de tarde que se desvanecía. Para las cámaras que esperaban más allá de las puertas, la familia parecía tan compuesta como siempre. Catherine saludó con la mano a William, asintió a los guardias y George estaba sentado en silencio entre sus hermanos con las manos cruzadas y una expresión ilegible. Pero dentro del coche el silencio era denso, pesado. No era el silencio cómodo de la familiaridad, sino el tipo de silencio que pulsa con preguntas no formuladas, con pensamientos que gritan demasiado fuerte para ser pronunciados. La mirada de Catherine permanecía fija en el paisaje que pasaba por la ventanilla, pero su mano nunca abandonó el hombro de George. Era un ancla, una promesa silenciosa en medio de la tormenta que se avecinaba. En el momento en que llegaron a casa, el personal, con esa intuición casi psíquica que desarrollan quienes sirven a la realeza, se retiró discretamente. Sentían que el aire se había vuelto espeso, cargado de una electricidad peligrosa. Catherine llevó a George escaleras arriba, lo acompañó a su habitación y se sentó con él en el borde de la cama. No lo presionó para que le diera más detalles. Ya había dicho suficiente en el jardín, con la voz rota de un niño que ha escuchado algo que su mente aún no puede procesar.
Pero ella le cogió la mano y le hizo una sola pregunta, una pregunta que no buscaba información sino que sondeaba la herida. ¿Cómo te hizo sentir? George dudó con los ojos clavados en el suelo. Como si no debiera estar orgulloso, susurró. Y en ese momento el dolor silencioso de Catherine se transformó en algo completamente diferente. Una furia silenciosa, una rabia fría y precisa que no necesitaba gritos ni portazos para manifestarse. Catherine no era una mujer de tormentas, era una estratega. Pero cuando sus hijos eran amenazados, aunque fuera sutilmente, sus instintos se afilaban hasta convertirse en algo formidable. Esa noche, después de acostar a George, se sentó sola en su estudio privado. No lloró, no escribió, simplemente recordó. Recordó cada momento desde el nacimiento de George, cada vez que lo había protegido de la prensa, cada lección que le había inculcado sobre el deber, la bondad y el destino. Y ahora todo ese trabajo, toda esa protección había sido resquebrajado por una sola frase de una mujer que, a pesar de su título de reina, siempre había permanecido en el borde de la confianza. Una mujer que había entrado en la familia no por derecho de nacimiento, sino por una guerra de desgaste que había dejado cicatrices profundas en la monarquía. Cuando William regresó de una reunión de seguridad, Catherine lo estaba esperando. No gritó. Simplemente le contó lo que Camila había dicho y cómo había reaccionado George. La reacción de William fue inmediata rabia pura sin adulterar. Paseaba por la habitación con los puños apretados y la mandíbula tensa. Pero Catherine no avivó su fuego. Ella quería algo más. No venganza, no un escándalo. Quería algo más preciso: claridad, límites, rendición de cuentas. Sabía que esto no podía convertirse en un espectáculo público. Eso solo convertiría a George en un peón, y Catherine había jurado que nunca permitiría que eso sucediera. No otra vez. No como le ocurrió a su suegra Diana, una mujer devorada por la maquinaria. En los días siguientes, el público vio algo simple. Una avalancha de nuevos retratos familiares, todos con George en el centro. Un cambio sutil en la agenda que mostraba a Catherine asistiendo a más recogidas escolares y eventos con su hijo. Una remodelación silenciosa de la narrativa. Aunque no se hizo ninguna declaración, el mensaje era inequívoco. George no debía ser subestimado, y tampoco la mujer que lo crió. Dentro del palacio, el personal notó el cambio. Catherine seguía sonriendo, pero había cero en sus ojos. No era ira, no era venganza. Era algo más duradero. Era un voto. Y la guerra silenciosa no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, los pasillos del palacio zumbaban con una tensión que nadie se atrevía a nombrar. El personal se movía con una cautela deliberada, sirviendo el té en tazas que parecían temblar en sus manos. William apenas había dormido. El peso del relato de Catherine resonaba en su mente, las palabras de Camila, la voz temblorosa de George y sobre todo la furia controlada y profunda en los ojos de su esposa. William había capeado escándalos, invasiones de privacidad y presiones que ningún hombre corriente podría comprender. Había nacido en la jaula dorada y conocía sus reglas. Pero esto era diferente. Esto no era sobre él. Era sobre su hijo, su heredero, el futuro de la corona. Alguien se había atrevido a plantar una semilla de duda en el corazón del niño, y esa persona no era un extraño, no era un periodista hostil. Era la reina consorte. La tradición dictaba contención. El protocolo exigía silencio, manejar las crisis internas a puerta cerrada con susurros y maniobras diplomáticas. Pero la paternidad, ese instinto primario y feroz, tiene una forma de silenciar siglos de etiqueta en un solo latido. A mediodía, William solicitó una reunión privada, no con ayudantes ni con asesores de prensa, sino directamente con su padre, el rey Charles. Charles aceptó sin dudar, esperando una charla informal o un asunto de agenda. Lo que recibió fue una colisión frontal entre el pasado y el futuro de la monarquía. La confrontación tuvo lugar a puerta cerrada en la Biblioteca Real de Sandringham, un lugar impregnado de historia y de secretos no contados. William no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras llevaban un peso que ningún volumen podría fortalecer. Le dijo que nunca sería rey, dijo William. Su tono era bajo, firme, casi demasiado tranquilo. Charles parpadeó como si las palabras tardaran un momento en registrarse. Había pasado décadas equilibrando el amor de su vida con el legado de la corona, y ahora esos dos mundos habían chocado violentamente. ¿Quién preguntó? Aunque ya lo sabía. Camila. Hubo una larga pausa seguida de un suspiro lento y silencioso. Charles conocía el peso de la corona mejor que nadie. Sabía que cada palabra pronunciada por un miembro de la realeza con título tenía un poder inmenso. Ella no lo dijo con esa intención. Comenzó intentando construir un puente sobre el abismo que se abría entre ellos. Pero William lo interrumpió, no con ira, sino con una claridad cortante. La intención no importa cuando viene de alguien que lleva una corona. Tú lo sabes.
Tú me lo enseñaste. Fue uno de esos momentos que los libros de historia a menudo pasan por alto las tormentas privadas detrás de la calma pública. Pero ese día en esa biblioteca se trazó una línea invisible pero inquebrantable. William no exigió un castigo. No amenazó. Pero dejó una cosa dolorosamente clara: no habría una segunda oportunidad. Su familia, sus hijos y especialmente George ya no eran un blanco legítimo para los juegos de poder susurrados. Eran el futuro, y el futuro debía ser protegido a toda costa. Más tarde esa semana, William rompió de nuevo con la tradición. Acompañó a George al colegio a la vista de toda la prensa, un papel normalmente reservado para Catherine. Sonrió a las cámaras, posó con su hijo y le puso una mano firme en el hombro. No era solo afecto paternal, era un mensaje, un acto de desafío simbólico. Mi hijo está en la luz, parecía decir. Ninguna sombra volverá a tocarle. Los iniciados susurraban que a Camila se le había aconsejado discretamente que limitara los momentos privados con los jóvenes miembros de la realeza en el futuro previsible. No hubo anuncio, no estalló ningún escándalo. Pero algo había cambiado tras los muros del palacio, algo irreversible. William había hecho lo que pocos herederos se atreven a hacer. Había desafiado el código invisible del silencio real, no por poder, sino por su hijo. Y mientras el mundo seguía adelante ajeno a la tormenta que se gestaba tras las ventanas del palacio, Catherine observaba desde la distancia. Su furia silenciosa se había convertido en la voz de su marido. Y el siguiente movimiento sería suyo. Durante días el palacio mantuvo su ritmo habitual de ceremonias doradas, sonrisas cuidadosamente ensayadas y el silencio de una discreción bien entrenada. Pero bajo la superficie la atmósfera se había agriado. Se había vuelto frágil como un cristal a punto de estallar. William había dicho su verdad al rey. Catherine había dejado clara su postura sin pronunciar una sola palabra en público. Y George, ajeno a la guerra silenciosa a gran escala que se libraba en su nombre, continuaba con sus deberes escolares y sus clases de tenis. Pero en la seguridad de los aposentos privados de Kensington, Catherine escribía. No escribía declaraciones ni comunicados de prensa. Escribía algo mucho más peligroso: su diario. Era una costumbre que había mantenido desde sus días universitarios, un ritual sagrado que se había convertido en su ancla. No escribía para quejarse, sino para procesar, para entender, para encontrar claridad en el caos. La noche de la fiesta en el jardín, mucho después de que George se hubiera dormido, había volcado su dolor en las páginas. Su caligrafía era firme, pero sus palabras temblaban. En esa entrada silenciosa, Catherine admitió algo que nunca había dicho en voz alta, ni siquiera a William, que temía no solo por el futuro de George, sino por la facilidad con que los susurros podían remodelar su corona socavada, no por el público, sino por la propia familia. Nadie fuera de su círculo más íntimo veía nunca el diario. Esa era la regla. Hasta que de alguna manera una entrada salió a la luz. La filtración fue sutil, casi quirúrgica. Un conocido bloguero real, famoso por sus fuentes internas y su discreción, publicó un extracto anónimo un domingo por la noche. No era una noticia bomba, sino una insinuación, una grieta en la fachada de la corona. El pasaje era corto, pero envió ondas de choque a través de Internet. Las líneas decían: me preguntó si ella tenía razón, si la corona se podía quitar. Le dije que no, pero más tarde, de pie junto a su puerta mientras dormía, lloré. No porque dude de la corona, sino porque ahora temo quién podría estar susurrando en ella. El post no mencionaba nombres, pero el momento lo hizo inconfundible. El público no tardó en conectar los puntos. La especulación se disparó. Había sido traicionada la confianza de Catherine. ¿Alguien de dentro del palacio lo había filtrado para presionar? ¿O fue liberado intencionadamente para controlar la narrativa antes de que fuera tergiversada? El palacio no emitió ninguna negación, ninguna confirmación. Solo silencio. Y en ese silencio el mundo escuchó con más atención. De repente, la imagen de Catherine cambió. Ya no era solo la duquesa Serena, la elegante futura reina. Se convirtió en algo más, algo mucho más peligroso para quienes la habían subestimado. Se convirtió en una madre atrapada en el fuego cruzado de la monarquía, una protectora dispuesta a exponer su vulnerabilidad si eso significaba proteger a su hijo del daño. Era la estratega en su máxima expresión, utilizando las herramientas del siglo XXI para luchar una batalla tan antigua como la propia institución. A puerta cerrada, Camila permaneció inusualmente ausente. Su agenda se despejó, sus apariciones se pospusieron. La onda expansiva de esa única entrada del diario se había convertido en una marea, y Catherine, a pesar de toda su contención, ya no solo reaccionaba. Ahora dirigía la corriente. La monarquía seguía intacta, pero una nueva narrativa había echado raíces, y llevaba perlas y empuñaba la pluma de una madre. La filtración del diario golpeó Buckingham como un temblor bajo los pulidos suelos de mármol.
No sonaron alarmas, no se cerraron puertas de golpe, pero algo cambió en el aire. Se volvió frío, medido, incierto. Los ayudantes principales maestros del arte de no ver y no oír se reunían en rincones tranquilos intercambiando miradas que no se atrevían a verbalizar. El extracto del diario no había nombrado al rey Charles, pero había puesto en tela de juicio su casa, su reinado. Y ahora si sabía o no lo que Camila le había dicho a George, ya no importaba. El mundo creía que lo sabía, y el silencio que siguió lo empeoró. Charles se encontraba en el salón privado de Balmoral, su refugio escocés, cuando le llegó la noticia. El fuego crepitaba a su lado y sin embargo no sentía calor. Una copia impresa de la entrada del blog yacía sobre la mesa frente a él. La leyó una vez y luego otra. Cada vez la misma línea lo atrapaba. Ahora temo quién podría estar susurrando en ella. No era un ataque directo, era algo peor. Era una confesión de vulnerabilidad y venía de Catherine, de todas las personas. Ella siempre había sido la constante, la leal, la encarnación de la contención real. Había sido el pilar silencioso que había ayudado a estabilizar la monarquía después de los años tumultuosos de Diana. Pero esto era diferente. Esto era un desamor estratégico expuesto en tinta para que el mundo lo viera. Y él sabía que no era accidental. Ya fuera que la filtración viniera de una confidente o de la propia Catherine, era un mensaje para él. Un mensaje de que la confianza se había roto, de que la línea familiar, el futuro de la corona, estaba siendo saboteado silenciosamente desde dentro, y él, el monarca, debía responder. Camila entró en la habitación más tarde esa noche. Estaba tranquila, serena como siempre, pero había algo nublado en su mirada. No negó las palabras que le había dicho a George. Estaba bromeando, ofreció suavemente. A los niños les gustan las bromas. Pero Charles no habló. Solo miró fijamente el fuego como si buscara una versión del futuro donde esto no hubiera sucedido. Conocía a Camila. Su lengua era afilada, a menudo descuidada. Pero también conocía a Catherine, y Catherine no lloraba a la ligera ni manejaba las palabras sin un propósito. Su decisión de dejar escapar esa entrada, ya fuera intencionada o a través de una filtración de confianza, era una línea trazada con tinta silenciosa, una que Charles no podía ignorar. Había luchado durante décadas por poner a Camila en el trono a su lado. Había desafiado a la opinión pública, a la tradición e incluso a su propia familia. Y ahora la mujer por la que lo había arriesgado todo se había convertido en una amenaza para la estabilidad de su reinado y, lo que es más importante, para el futuro de su heredero. En los días siguientes se convocó una reunión de emergencia, no para la prensa sino para la familia. William asistió sin dudarlo. Catherine estaba a su lado, silenciosa pero firme. Camila notablemente no habló mucho. Y Charles, el hombre criado para ser un símbolo, hizo algo inesperado. Eligió la quietud. No reprendió a Catherine, no protegió a Camila. En cambio, tomó una decisión sutil pero sísmica. A partir de esa semana, Camila se retiraría de los compromisos que involucraran a los miembros más jóvenes de la realeza. No habría explicación pública ni castigo, solo ausencia. Un retiro silencioso de los espacios donde la influencia más importaba. Para el público, la monarquía permaneció serena. Pero dentro del palacio, la jerarquía había cambiado. Charles había elegido proteger el futuro por encima del presente, a George, por encima de la comodidad, a Catherine, por encima del conflicto. Y aunque no se intercambiaron coronas ese día, el poder se había movido y ahora descansaba en manos mucho más tranquilas, pero no menos firmes. El palacio esperaba que el silencio resolviera las cosas, que el tiempo con su suave goma de borrar acallara los susurros y devolviera la atención a las fiestas de jardín y las galas benéficas. Creían que, habiendo manejado la crisis internamente, la tormenta pasaría. Pero lo que no tuvieron en cuenta fue la cámara. No las cámaras oficiales manejadas por el personal del palacio y cuidadosamente editadas para el consumo público. Esta era diferente. Era personal sin filtrar, y estaba enterrada en los archivos privados de un trabajador del palacio que había capturado un momento que nadie debía ver. Surgió un martes por la mañana como una cerilla arrojada sobre hierba seca. Un clip borroso grabado con un teléfono móvil publicado anónimamente en un foro marginal y luego recogido por los observadores reales en las redes sociales. En cuestión de horas estaba en todas partes. El vídeo duraba menos de 30 segundos, pero lo cambió todo. Mostraba a Camila con su abrigo azul pálido, inclinándose ligeramente hacia George junto a la fuente del jardín. El audio estaba amortiguado. Las palabras no eran del todo claras, pero el tono agudo, frío, inconfundiblemente condescendiente, se transmitía a través de la imagen granulada como un cuchillo.
El lenguaje corporal de George contaba el resto, un pequeño respingo, un paso atrás, ninguna sonrisa, solo una expresión confusa y herida del tipo que solo un niño puede llevar antes de que el mundo le enseñe a ocultarla. En cuestión de minutos Internet se volvió eléctrico. Lectores de labios inundaron las secciones de comentarios con teorías. Los titulares gritaban en los banners digitales el susurro de Camila a George grabado en vídeo. Y aunque el palacio no ofreció comentarios, el silencio, esta vez, no pareció control, pareció rendición. Dentro del palacio ya no se podía negar lo que había sucedido. La filmación era real, la reacción del niño era genuina, y el daño ahora público ya no podía ser enterrado bajo la etiqueta real. La retirada de Camila de los eventos que involucraban a los niños ya había comenzado, pero ahora parecía menos una precaución y más una consecuencia. Lo que más preocupaba a la monarquía era la pregunta de cómo se había filtrado el video. No provenía del grupo de prensa ni de un miembro oficial del personal. Había venido desde dentro, pero desde más profundo. Alguien de confianza, alguien con acceso a momentos íntimos, alguien que había elegido revelar la fractura silenciosa para que el mundo la viera. La filtración no fue solo una exposición, fue un acto de lealtad hacia alguien que no era la corona. Fue un acto de lealtad hacia Catherine y George. Se dice que cuando le mostraron el video a Catherine no dijo nada durante varios minutos. Lo vio 2 veces. Luego cerró el portátil, cruzó las manos y susurró. Necesitaban verlo. No tomó ninguna otra medida. No necesitaba emitir una refutación ni conceder una entrevista. El video había hecho lo que ella había evitado, tan cuidadosamente había hecho visible lo no dicho. Ahora el mundo lo había visto. Los muros protectores de la monarquía habían sido violados no por un escándalo, sino por una verdad demasiado silenciosa para los comunicados de prensa. Las palabras de Camila, la reacción de George y el fuego que Catherine había encendido sin levantar la voz. Todo formaba parte de la historia ahora y estaba lejos de terminar. En los días que siguieron a la publicación del video filtrado, la monarquía intentó volver a su ritmo normal. Se reanudaron las agendas públicas, se desenrollaron las alfombras rojas y se desvelaron retratos. Pero algo había cambiado en los ojos del pueblo. La mística real, antes tan celosamente preservada, había sido perforada por un clip granulado y la mirada herida de un niño. Camila, aunque todavía presente en el título, se volvió curiosamente ausente en función. Sus compromisos fueron discretamente reorganizados. Su imagen se suavizó, pero no por encanto, sino por omisión. En medio de este caos silencioso, Catherine se movía de manera diferente. No más fuerte, no más rápido, solo con un propósito mayor. Seguía siendo mesurada, la misma figura serena que la nación había llegado a admirar. Pero bajo los suaves rizos y el protocolo impecable, ahora había una resolución firme deliberada en espera. Entonces, una semana después de que el video encendiera una tormenta en todos los medios de comunicación, hizo algo que sorprendió incluso a sus ayudantes más cercanos. Tomó el micrófono. No fue una conferencia de prensa. No había muros de palacio detrás de ella. Sucedió en un evento sobre salud mental infantil en Manchester, uno al que había asistido durante años. Las cámaras habían acudido esperando las sonrisas habituales, palabras amables, quizás el corte de una cinta. Pero Catherine se plantó en ese escenario con las manos apoyadas suavemente en el podio y miró a la multitud con una quietud que parecía más pesada que un trueno. Su discurso comenzó donde siempre lo hacía, con los niños, con sus futuros, su bienestar y su necesidad de seguridad en un mundo que a menudo los hace sentir pequeños. Pero a mitad de camino su voz cambió y la sala supo que ya no estaba hablando en general. Dijo: todo niño merece sentirse seguro de quién es. En su casa, en su escuela y sí, incluso en los roles en los que nace. Las palabras importan, incluso las silenciosas. Especialmente las que se pronuncian cuando se supone que nadie está escuchando. La audiencia se congeló. No mencionó nombres. No lo necesitaba. Lo que dijo a continuación ocupó titulares en todo el mundo. Los niños absorben el mundo no a través de reglas, sino a través del tono de las miradas, de los susurros. Y es nuestro deber, no como miembros de la realeza, sino como adultos, proteger su sentido de sí mismos, no desafiarlo. El aplauso llegó lentamente al principio, luego rugió. No fue solo una declaración. Fue un ajuste de cuentas, una línea trazada suavemente pero irrevocablemente en el suelo del palacio. Catherine había hablado no como una princesa, sino como una madre. No como un emblema, sino como una mujer con la piel en el juego. Y sus palabras habían cortado siglos de código real con la precisión de un susurro convertido en arma. De vuelta en Kensington, a George no le mostraron el discurso de inmediato. Estaba en la escuela concentrado en un examen de matemáticas y en un proyecto de historia sobre los monarcas británicos. Pero la nación lo vio.
El mundo lo vio. Y en algún lugar, en los rincones silenciosos de un palacio magullado por sus propios secretos, la voz de Catherine resonó, no con venganza, no con culpa, sino con el peso inquebrantable de la verdad vestida de gracia. Y ya no había vuelta atrás. Después del discurso de Catherine, el palacio no emitió ninguna declaración. No era necesario. El discurso ya había sido retransmitido en todas las cadenas principales, diseccionado en programas de entrevistas y recortado y subtitulado en todas las redes sociales. La reacción fue rápida, emocional y abrumadora. Madres escribieron cartas, profesores redactaron ensayos e incluso los comentaristas conocidos por seguir la línea real hicieron una pausa para reflexionar. Una mujer había dicho la verdad con la gracia del silencio, y al hacerlo, había descorrido una cortina que la monarquía había mantenido cerrada durante siglos. Y en los días que siguieron, Camila se desvaneció. Al principio se explicó con formalidad un descanso planificado, un retiro tranquilo. Asuntos privados, decía el comunicado. Pero los iniciados sabían que no había ningún viaje planeado, ningún evento real que cancelar. Solo un borrado rápido de la agenda pública que una vez había llevado su nombre con regularidad. Sus habituales compromisos benéficos fueron asignados a otros. Una aparición prevista en una gala fue repentinamente asumida por la princesa Ana. El nombre de la reina consorte se fue desvaneciendo en los informes de prensa diarios hasta desaparecer por completo, y todo se hizo sin drama, sin confrontación, solo eliminación, silenciosa clínica absoluta. Detrás de los muros del palacio no hubo celebración ni una victoria satisfecha. Catherine no habló de ello. William continuó con sus deberes. George volvió a la escuela, pero un cambio se había arraigado, uno que ninguna corona o título podía deshacer. La confianza se había roto no por un escándalo, sino por una verdad hecha visible. Mientras Camila permanecía tras las puertas del palacio, el público se dio cuenta. Los periódicos que antes le eran favorables se volvieron mudos. Las encuestas de opinión vacilaron. En su ausencia, nadie protestó. No se gritaron preguntas a las puertas. No se reunieron multitudes para dar la bienvenida a su regreso. El silencio habló más fuerte que cualquier titular. En la corte podría haber pensado un cínico observador: no te ejecutan, simplemente te borran del calendario. Algunos decían que no se encontraba bien. Otros creían que había decidido retirarse de la línea de fuego, pero los más observadores sabían que algo más profundo estaba en juego. Su poder, una vez tejido silenciosamente a través de su proximidad al rey, había sido recortado. No por decreto, sino por consecuencia. El coste de un susurro a un niño no había sido una corona o un título, sino la relevancia. A medida que pasaban las semanas, una nueva imagen comenzó a emerger. No escenificada, no impuesta. Era George junto a su madre en un acto escolar, William colocando una mano firme sobre los hombros de ambos. Y el mensaje sin palabras era atronador. La monarquía seguía intacta, pero el poder detrás de su futuro ya no pertenecía a quien ostentaba el título de reina. Pertenecía a quienes protegían al heredero no con silencio, sino con la verdad. El tiempo avanzó como siempre lo hace en la vida real, no con fanfarria, sino con ritual. Se izaron banderas, se desvelaron retratos, los coches de estado se deslizaron sobre los adoquines como un mecanismo de relojería. Pero algo más profundo había cambiado, sutil, constante e irreversible. A los ojos del público, el foco de la monarquía se había desplazado silenciosamente hacia un centro diferente. Ya no se trataba de la corona que se llevaba hoy. Se trataba de la que aún tardaría años en ser colocada. Y de pie en esa luz silenciosa y sin intención estaba el príncipe George. No fue obra suya. No había pedido la atención. Pero en el momento en que Camila desapareció de la vista, el mundo buscó lo que quedaba. Y lo que quedaba era un niño que había sido puesto en duda, menospreciado y luego defendido no solo con discursos, sino con una protección que se desarrolló como una guerra silenciosa. George se convirtió en un símbolo no de poder, sino de inocencia preservada. El niño que escuchó el susurro cruel pero siguió caminando. El heredero que se mantuvo quieto mientras el mundo giraba a su alrededor. Y cuando apareció junto a su madre y su padre en un acto militar público, la multitud estalló, no con aplausos, sino con algo más duradero: aprobación. La familia había hecho su movimiento final, no con ceremonia, sino con presencia. William se erguía más alto, hablando con una convicción más firme. Catherine, serena como siempre, se había convertido en una figura no de elegancia silenciosa, sino de fuerza visible. Y George, tranquilo, sereno, con la mirada firme, se situaba entre ellos como un puente entre dos épocas. Saludaba sin inmutarse. Estrechaba la mano con una confianza tranquila que solo se tiene cuando un niño ha sido creído, no solo preparado. Dentro del palacio poco más había que decir. Los límites se habían redibujado no en un escándalo, sino en el silencio.
La retirada de Camila seguía sin mencionarse. Charles continuaba con la mirada ahora más a menudo fija en el niño que un día heredaría aquello por lo que él había esperado toda una vida. Y aunque no se declaró ningún cambio oficial, el tono dentro de esos antiguos muros se suavizó. El futuro se había vuelto más claro no porque alguien hubiera sido apartado, sino porque alguien había sido revelado. George no necesitaba un trono para afirmar su lugar. Ese trabajo ya lo había hecho la madre que se negó a permanecer en silencio, el padre que se atrevió a desafiar el protocolo y una nación que a su manera eligió silenciosamente un bando. La corona no se había movido, pero el peso del legado sí, y ahora descansaba tranquilamente sobre los hombros de un niño que ya había resistido y se había levantado. La historia de la monarquía está llena de coronas, cetros y orbes, símbolos tangibles de un poder a menudo intangible. Pero el poder real, el que perdura rara vez, reside en el oro o las joyas. Reside en la lealtad, en la influencia y en la percepción pública. Y en los meses que siguieron al incidente del jardín se hizo evidente que se había forjado una nueva corona, una invisible, y la llevaba Catherine. Su poder no provenía de un título, sino de una acción. Al defender a su hijo no con la histeria de una madre ofendida, sino con la precisión de una estratega, había hecho algo que la monarquía británica no había visto en generaciones, había modernizado el concepto de deber. El deber ya no era solo hacia la institución, hacia la corona como una entidad abstracta. El deber era ante todo proteger la línea de sucesión no solo como un concepto, sino como una persona, como un niño. Este cambio crea una nueva dinámica de poder dentro de los muros del palacio. Los cortesanos, esos barómetros sensibles del favor real, comenzaron a gravitar hacia el eje de Kensington. Las decisiones, los planes futuros, las estrategias de comunicación, todo parecía pasar primero por el filtro de William y Catherine. No era una toma de poder hostil, era una transferencia natural de relevancia. Charles seguía siendo el rey, el soberano, pero William y Catherine se habían convertido en los guardianes de la continuidad. El público lo sintió. Cuando veían a Catherine, ya no solo veían a una princesa elegante, veían a una leona. Cuando veían a William, ya no solo veían al heredero, veían a un protector. Y cuando veían a George, no solo veían a un niño, veían un futuro que había sido defendido y asegurado. Esta narrativa era infinitamente más poderosa que cualquier desfile o ceremonia. Era una historia humana de lealtad, protección y consecuencia. Camila, por su parte, se convirtió en una especie de fantasma en la maquinaria. Su título permanecía, su retrato colgaba en las paredes, pero su influencia se había evaporado. Se convirtió en un recordatorio silencioso de una vieja forma de hacer las cosas, una era en la que los juegos de poder internos y los deslices verbales podían ser barridos bajo la alfombra. Pero la alfombra ya no estaba allí. Catherine, con su diario y su discurso, la había levantado para que todos la vieran. La lección para la institución fue dura, pero necesaria. En un mundo de transparencia instantánea, donde un video de móvil puede derribar muros centenarios, el silencio ya no es un escudo. La única defensa es la integridad. Y en esta batalla silenciosa, Catherine había demostrado que la integridad vestida de gracia y determinación era el arma más poderosa de todas. La corona invisible que llevaba no estaba hecha de oro, sino de la confianza de una nación y del amor feroz de una madre. Y esas se dieron cuenta, todos era la corona más difícil de quitar. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía el paisaje de la monarquía. La crisis se había disipado no con una resolución dramática, sino con el establecimiento de un nuevo equilibrio. La Casa de Windsor, experta en sobrevivir a guerras, abdicaciones y escándalos, había hecho lo que mejor sabe hacer: adaptarse. La presencia de Camila en los eventos públicos se reanudó gradualmente, pero era diferente. Su papel se volvió más formal, más distante. Las interacciones cálidas y espontáneas con los miembros más jóvenes de la familia fueron reemplazadas por sonrisas educadas y una distancia respetuosa. Era una paz, pero una paz negociada con fronteras claramente marcadas. El verdadero cambio se veía en George. El niño que se había aferrado al vestido de su madre, confundido y herido, comenzó a mostrar una nueva confianza. En sus apariciones públicas, su timidez fue reemplazada por una calma serena. Observaba a la multitud no con aprensión, sino con una curiosidad tranquila. Era sutil pero inconfundible. Era la confianza de un niño que sabe sin lugar a dudas que está protegido. Catherine y William, por su parte, se convirtieron en el centro de gravedad de la monarquía moderna. Asumieron más responsabilidades, no solo ceremoniales, sino estratégicas. Se convirtieron en la cara y la voz de una institución que luchaba por encontrar su lugar en el siglo XXI. Su mensaje era consistente tradición con un propósito de ver con humanidad. Una anécdota susurrada entre el personal del palacio encapsuló perfectamente el nuevo orden.
Durante los preparativos para el Trooping the Color, George estaba practicando el saludo militar con su padre. Charles se acercó y con una sonrisa le dijo, «Un día todo esto será tuyo». George, en lugar de parecer abrumado, simplemente miró a su padre William y luego a su madre que observaba desde cerca. «Lo sé», dijo con una sencillez asombrosa. «Papá y mamá me están enseñando cómo». En esa simple frase residía la nueva verdad de la monarquía. El legado ya no se transmitía simplemente a través de la sangre. Se estaba nutriendo activamente a través de la protección y la preparación. El futuro de la corona ya no era una carga que se le impondría a un niño, sino una responsabilidad que se le estaba enseñando a llevar con la ayuda de quienes más lo amaban. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire más limpio y un camino más claro. La monarquía había aprendido a un coste considerable que su mayor fortaleza no residía en sus tradiciones inmutables, sino en su capacidad para proteger a su futuro. Y ese futuro estaba en los ojos tranquilos y seguros de un niño que un día sería rey, no porque estuviera destinado a serlo, sino porque había sido criado para merecerlo. La historia no termina con coronas o confrontaciones, termina con claridad. En los silenciosos corredores de la monarquía, donde el poder a menudo cambia sin previo aviso, esta vez el mundo lo vio suceder. Un susurro destinado a disminuir a un niño se convirtió en la chispa que redefinió el futuro real. Catherine no asaltó las puertas. Simplemente se mantuvo firme en su terreno. William no rompió la tradición, protegió lo que más importaba. Y George, el niño en el centro de todo, se elevó, no con fuerza, sino con una gracia silenciosa, que se convirtió en su armadura. El legado de este episodio no fue una división, sino una consolidación. Consolidó el lugar de Catherine no solo como consorte, sino como una figura de poder por derecho propio, una reina en espera cuya fuerza residía en su inteligencia emocional y su voluntad de acero. Consolidó a William como un heredero que entendía que el deber para con su familia y el deber para con la corona eran en última instancia lo mismo. Y lo más importante, consolidó a George a los ojos del público como un niño digno de la corona que un día llevaría. Se demostró que la verdadera amenaza para la monarquía no eran los escándalos externos, sino la erosión interna de la confianza. Y la verdadera defensa no era el silencio, sino la verdad. Catherine manejó la crisis con una maestría que Diana nunca tuvo la oportunidad de aprender. En lugar de ir a la guerra con la prensa, utilizó el silencio, la narrativa y una sola y poderosa declaración pública para ganar la batalla de la opinión pública sin disparar un solo tiro enojado. En retrospectiva, el susurro de Camila no fue un acto de malicia calculada, sino quizás el error de juicio de una mujer de una generación diferente, una que no entendía que las reglas del juego habían cambiado. En su mundo, la realeza era un club exclusivo con sus propias reglas internas. En el mundo de Catherine, la realeza es una institución que sirve bajo el escrutinio constante del público, y cada acción, cada palabra, tiene un peso inmenso. La familia real salió de esta prueba no ilesa, sino fortalecida. Las cicatrices permanecían, pero habían servido para recordarles lo que estaba en juego. Habían aprendido que la monarquía, para sobrevivir, no solo debe proyectar poder, sino también encarnar valores. Y en este caso, el valor más importante que defendieron fue simple. Un niño tiene derecho a sentirse seguro, amado y creído sin importar el peso de la corona que le espera. ¿Qué es la realeza al final? ¿Es la sangre que corre por las venas un accidente de nacimiento que te coloca en una línea de sucesión? ¿O es algo más? A veces el legado no se trata de quién lleva la corona hoy, sino de quién carga con el peso. Rey de ella con dignidad. Y ahora más que nunca está claro que el futuro de la monarquía no reside solo en la tradición. Vive en la protección, en la verdad y en la fuerza inquebrantable de una familia que se negó a dejar que un susurro reescribiera el destino. La maquinaria del poder, con sus engranajes fríos y sus reglas centenarias, fue desafiada no por una revolución, sino por el instinto de una madre. La jaula dorada, esa metáfora tan a menudo aplicada a la realeza, demostró tener una puerta, y la llave no era el poder, sino la voluntad. Catherine no escapó de la jaula. La reforzó desde dentro, convirtiéndola en una fortaleza para su hijo. La historia de las monarquías está llena de príncipes y princesas tristes, de niños rotos por el peso de sus roles. Pero esta historia ofrece una narrativa diferente, la de un niño que en lugar de ser roto fue reforzado. Un niño que aprendió una lección temprana y crucial, que su valor no lo define un título, sino el carácter de quienes lo rodean y la fuerza con la que lo defienden. Y quizás esa es la verdadera realeza. No el derecho divino de los reyes, sino el deber humano de los padres. No la pompa y las circunstancias, sino la tranquila y feroz determinación de proteger a un hijo.
La corona no se ha movido, pero el significado del linaje sí. Ya no es solo una línea en un árbol genealógico. Es una cadena de protección forjada en la confianza, la lealtad y el amor. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta historia sobre las guerras silenciosas que se libran tras las puertas de palacio os haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué pensáis. ¿Creéis que Catherine actuó como una madre o como una estratega? O quizás ambas cosas a la vez. Dejadme vuestra opinión en los comentarios que siempre os leo. Si no sabéis qué comentar, podéis dejarme este emoticono de un susurro y yo os daré un corazón. Como siempre, muchas gracias a los miembros del canal por vuestro apoyo. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna historia. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!